Amén, amén. Qué lindo tiempo de oración y de alabanza hemos tenido en esta noche. Y quién creyera ya 1 de noviembre. Ahora sí se acabó el año. Qué alegría poder estar aquí a los que de repente no he saludado porque no se han dejado ver estos días. Pues qué alegría poder estar una vez más aquí en mi casa, en la iglesia, después de un lindo tiempo visitando la obra del Señor allí en España. Saludamos a David Bermúdez y a todo este hermoso grupo de hermanos y pues también participando en el Congreso Mundial de las Asambleas de Dios. Ayer 31 de octubre, tuvimos una fiesta donde celebramos el Día de la Biblia, no otro día, el Día de la Biblia. Y bueno, hablando de la Biblia, vamos a seguir estudiando lo que dice la Biblia referente al tema de la oración. Y el tema para hoy lo hemos titulado Conversando con Dios. Así es, porque queremos que quede claro que la oración no es un monólogo, sino un diálogo. Hemos empezado esta serie que espero sea de mucha bendición para cada uno de nosotros y hemos visto acerca de la necesidad de orar. ¿Por qué necesitamos orar? Y hace 8 días los esposos Tamayo, Harrison y Liliana allí en Granada pues nos hablaron acerca de que qué implica la oración, qué encontramos y pues realmente creo que este es un estudio muy poderoso que tiene como propósito que te motives a orar. Realmente no es para que te llenes la cabeza de información, sino para que te vuelvas un creyente que realmente ora y busca al Señor. Ese es el anhelo, que conozca la dinamita, el poder, lo que nos da la fuerza para poder enfrentar la vida. A veces como pastor, una de las quejas más frecuentes que yo escucho es, ay, pastor, es que yo voy a orar y no puedo a los 3 minutos, ya no sé ni qué decir, pastor, y además siento que la oración no pasa del techo y que Dios no me responde. Bueno, hoy me acompaña, como es costumbre, uno de los hombres o mujeres que sirven al Señor en este lindo ministerio y está conmigo nada menos que Giovanni Ulises Melo, pastor de Sierra Morena. Querido Giovanni, buenas noches. Hola, mi paz, Dios les bendiga. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los hermanos que están ahí conectados a través de las diferentes plataformas, de diferentes lugares del mundo donde llega esta transmisión. Saludamos a todos nuestros hermanos ahí en Chile, en Estados Unidos, en España, aquí en los diferentes municipios de Colombia. Dios les bendiga. Qué bueno que estén aquí conectados en este tiempo para estudiar este asunto que es tan lindo, ¿no, mi paz? Es uno de los asuntos más hermosos que hay y es el tema de la oración. Y realmente en ese sentido, lo que decías ahorita, mi paz, es muy común. Esa es una de las razones por las cuales las personas dejan de orar, porque se sienten como que no hay respuesta, como que la oración se vuelve ladrilluda, como muy monótona. Y yo creo, mi paz, que esto pasa por un malentendimiento respecto a lo que es la oración, ¿no? Porque bien lo decías ahorita en la introducción, no se trata de un monólogo, se trata de un diálogo, verdaderamente, ¿sí? Y algunos van al tiempo de oración como con la ametralladora dispuesta a disparar, a ver Dios qué nos va a dar, ¿no? Y realmente, pues cuando tenemos esa actitud, pues el tiempo de oración no es agradable ni para nosotros realmente y para el Señor tampoco, ¿sí? Y yo recuerdo hace años, mi paz, en la empresa donde trabajaba nos daban un refrigerio
Y yo todos los días llegaba con refrigerio, se lo guardaba a una de mis hijas, no voy a decir cuál, se lo guardaba a una de mis pequeñas. Y yo llegaba a casa, me decía, el saludo era, ¿y qué me trajiste, papito? Y yo le decía, buenas tardes, hija. ¿Y qué me trajiste, papito? Buenas tardes, hija. Hola, papito, ¿qué me trajiste? Ese era su, su saludo siempre de pequeñita, siempre atenta ahí a pedir. Y la verdad es que a veces nosotros nos volvemos así como niños pequeños, ¿no? Pensando que la oración es simplemente pedir, 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 pero muy poco de relación. Y la verdad es que la oración es mucho más que eso, mi paz. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que las oraciones son más que peticiones, claro, que incluye peticiones, pero es mucho más que eso. Y una de las claves que va a ayudar probablemente a muchos de los que están conectados hoy o que van a escuchar este programa en algún momento, pues es entender eso que ya les he dicho. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Es una relación donde yo puedo hablar con Dios, pero sobre todo escuchar a Dios. Porque como lo decías, como una metralleta, yo lo llamo el piloto automático. Personas que parece que se les prendieron un botón y padre, en esta mañana yo te pido que... Amén. Y salen a correr. Y Dios diciendo, hey, quería decirte algo, pero no me escuchas. A veces se nos olvida eso, que en toda la creación, como lo veíamos ayer en ese drama tan lindo en la iglesia central, en la creación el primero que habló fue Dios. Y realmente yo creo con todo mi corazón, no para desmotivar a la oración, sino al contrario, para que lo haga más. Pero lo que yo voy a pedirle o lo que voy a decir en oración, ya Dios lo sabe. Pero lo que Dios me va a hablar, yo no lo sé. Por eso tenemos que aprender a guardar silencio para escuchar la voz de Dios. Porque como lo dijera el gran teólogo Karl Barth, conocido como el doctor de la palabra, la oración no es otra cosa, sino la respuesta a la palabra de Dios. Es decir, quien habla es Dios primero y nosotros respondemos a eso que Dios nos habla. Algunos de nuestros líderes de la iglesia probablemente han escuchado esa dinámica de orar la palabra, porque es la oración que tiene fundamento en lo que Dios nos habla. Y alguien me dijo un día, oiga, pastor, ¿usted escucha la voz de Dios? Yo le dije, sí, claro. Y abrió los ojos como diciendo, no, pastor, ¿y cómo es esa experiencia? ¿Cómo hace uno? Y yo le dije, a mi Dios me habla todos los días. Y esa persona estaba como impactada, como, ¿qué será? Porque a veces creemos que la voz de Dios es de ultratumba. Escúchame, hijo, aquí está tu Dios creador. Pero no, si tú quieres oír la voz de Dios, pues tienes que leer la Biblia. Y si la quieres oír, la voz de Dios de forma audible, pues lee la Biblia en voz alta. Así de sencillo. Es de eso se trata. Abrimos la Biblia, leemos el texto, en nuestro caso propuesto, para el tiempo con Dios, meditamos en eso, percibimos lo que Dios nos habla y sencillamente luego le respondemos. Le decimos, Señor, perdóname porque aquí me muestras un pecado. Señor, cámbiame esta actitud. Señor, dame fuerzas para obedecer este mandamiento, entre otras cosas. Entonces eso es bueno que lo vayamos entendiendo. Y hoy quiero que nos enfoquemos, llamémoslo así, en 4 beneficios que produce la oración. 4 beneficios que reciben aquellos que conversan con Dios. Giovanni, entremos en materia y empecemos a desglosar estos beneficios. Claro que sí, mi paz.
Lo primero que podemos decir es que conversar con el Señor nos permite conocer verdaderamente a Dios. Y es que realmente esto es lo que hacemos cuando queremos conocer a una persona, conversar, charlar con ella, hacerle preguntas y sobre todo tomarnos el tiempo de escucharla. Por eso la oración no es ser solamente unidireccional, ¿no? Necesitamos escuchar también, porque cuando nosotros escuchamos, reconocemos qué es lo que hay en el corazón de una persona. Y recordaba esta semana la historia de una abuelita, pues ya con el paso de los años empezó pues a sufrir del oído y es muy juiciosa, pues pidió su cita a la EPS con su especialista, con tan buena fortuna que dio con un excelente especialista, tanto así que estaba diseñando un nuevo tipo de audífono pequeñito, no como el grandecito que se coloca afuera de la orejita, este iba pequeñito y adentro. Y le colocó su audífono a la abuelita y dijo, su merced, vaya y lo prueba una semana, la semana viene al control, y así fue. A la siguiente semana volvió la abuelita donde el especialista. Dice, doña Isabel, cuénteme, ¿cómo me le fue con el audífono? Doctor, una maravilla. No, 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 yo estoy fascinada con esto, doctor, eso se escucha todo clarito. Hermoso, dijo, no, qué bendición, qué bueno. Oye, ¿y qué le dice su familia? Cuénteme. Dice, no, no les he dicho nada, no les he contado. Pero esta semana ya cambié el testamento 4 veces en esta sola semana, porque ya escuchó lo que decía de familia de ella, porque escuchar nos permite conocer lo que hay en el corazón de las personas. Y cuando nosotros nos tomamos el tiempo de escuchar a Dios, pues vamos a conocer qué es lo que hay en su corazón. Y realmente solo sabemos nosotros a quién le estamos orando si primero lo hemos aprendido en la Biblia, ¿sí? Y recordemos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 39. Estas fueron las palabras del propio Señor Jesús. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, son las escrituras, es la palabra las que nos muestran quién es Dios y cómo es Dios, para que nosotros no nos hagamos como ideas chuecas, como ideas torcidas, porque cada quien tiende a hacerse un Dios a su propia imaginación, ¿no? Entonces, es la escritura la que da testimonio fiel acerca de quién es Dios. Entonces, cuando nosotros estamos delante del texto, deberíamos preguntarnos, bueno, esta palabra que estoy leyendo, ¿qué me dice acerca de Dios? ¿Qué me enseña el carácter de Dios? Veo algunos de sus atributos, ¿sí? Y ahí vamos a ver en el texto, vamos a ver al Dios santo, al Dios omnisciente, al Dios omnipotente, ¿sí? Y de esta manera, pues nosotros no vamos a orar de acuerdo a que nosotros nos imaginamos, sino realmente a lo que dice la Escritura, porque como el mismo apóstol Pablo lo decía, la oración no es un acto irracional, o sea, no es ser un acto solamente de las emociones, un ejercicio de las emociones y de la imaginación. No, es un ejercicio racional. Y eso es lo que dice en su primera carta en el capítulo 14, versículo 5. Mira la instrucción que nos da el apóstol Pablo. Dice, ¿qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y ese entendimiento nace de nuestra reflexión en la palabra, porque ahí en la palabra es donde Dios se va a presentar como Dios, como un padre, como un amigo, o en ocasiones como un rey soberano. Y esas diferentes formas como Dios se va a presentar para nosotros, pues también nos va a motivar para orar de maneras diferentes, con confianza, con cercanía. Y cuando uno ve al Dios Todopoderoso manifestado en la Biblia, uno siente como esa reverencia y ese respeto, pero en últimas, lo que nos va a llevar es a adorar, adorarlo y a orar más, porque cuando uno descubre y conoce al Señor, uno queda, wow, queda emocionado
de lo hermoso que es el Señor. Tristemente, entre más conocemos a los hombres, a veces como que nos tomamos el tiempo de conocerlos, vamos viendo detalles, esto no me gustó, esto ya no me gustó, ¿sí? Pero entre más nos tomamos el tiempo de conocer a Dios, más, wow, qué lindo, esto no lo había visto, esto no lo había visto en el Señor. Y eso nos da pues pie para orar, palabras, adoración. O sea, de esa manera fluyen más palabras en nuestro tiempo de oración y se convierte en un tiempo hermoso. Y la verdad es que entre más nosotros conocemos a Dios, nuestras oraciones pues más se alinean con su voluntad. Así que pues realmente el enfoque más que pedir, o no solamente pedir, debe ser también especialmente el conocer, ¿no, mi paz? Tal cual, no se pudo decir mejor. Y me gusta esa parte que dices, porque tristemente hoy en día estamos en una generación que cada uno está inventando su propio Dios. Y dicen, bueno, cuando yo pienso en Dios, creo que Dios es, hey, ¿quién nos dio derecho de inventar a Dios? Dios se reveló en la Biblia. No hay otra forma. La Biblia es la forma como vamos a conocer al único y verdadero Dios, revelado en Jesucristo y revelado en la Biblia. Tal cual. Eso nos va a motivar a orar, saber que tenemos un Dios que nos ama, que es bueno, que nos conoce, que está por encima de todo, que tiene el poder para hacer milagros, nos va a motivar a orar. Pero hay un segundo beneficio y es que conversar, dialogar con el Señor nos permite crecer en la fe. Y esto sí que es importante. Yo diría sencillamente, a mayor oración, mayor fe. Y es como un ciclo, porque pienso que aquellas personas que no oran, pues lo hacen porque no tienen fe, porque no creen que Dios existe, como dice Hebreos 11:6, y que es galardonador, que recompensa a los que le buscan. Entonces los que no oran es porque no tienen fe, y los que no tienen fe es sencillamente porque no oran. Y bueno, a veces probablemente nos sentimos que no sabemos ni qué pedir. No sabemos, Señor, y qué será tu propósito. O a veces dudamos, ¿será que Dios sí me oye? ¿Será que Dios sí me responde? Pero la Biblia dice categóricamente que sí, que Dios existe y recompensa a los que lo buscan. Y mire lo que dice Pablo en Romanos 10:17, en un contexto de misión donde habla de la importancia de predicar el evangelio, dice, la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, no solo la oración, sino la palabra. La palabra es la que nos va a dar fe. Cuando una persona no lee la Biblia y no ora, pues sencillamente su fe se va a debilitar. Por eso cuando yo leo la Biblia, me gusta hacer lo que llamamos, y otra vez los que han estudiado en la iglesia, el famoso PAMPE. Ver un pecado a confesar, una actitud a evitar, un mandato a obedecer, una promesa a reclamar, un ejemplo a seguir, porque de esa manera no solamente conocemos a Dios, sino sabemos lo que Él puede hacer. Sabemos que para Él no hay nada imposible, y eso nos va a ayudar a crecer en fe. A veces en mi vida, cuando enfrento dificultades que no es sino casi todas las semanas, pues yo creo que algo que me ayuda muchísimo es el poderoso mensaje de la palabra de Dios y la oración. A veces humanamente estoy, por decirlo así, apachurrado, magullado y me siento mal, pero voy a la presencia de Dios, canto, leo la palabra, oro, y eso fortalece mi fe. Eso me ayuda tremendamente. Y sobre todo porque es una dinámica creciente, progresiva. Me explico. Yo oro en una situación X y Dios me responde. Y al ver la respuesta que digo,
wow, voy a seguir orando, voy a seguir clamando. Y estos días hablaba con un hermano muy amado por nuestra iglesia que quiso vender su apartamento y comprar una casa para un proyecto personal, pero una parejita de esas que son fieles a nuestra iglesia, tuve el privilegio de bautizarlos, casarlos, entre otras cosas, y dijeron, oramos y Dios respondió. Hicimos otra oración y Dios respondió. Indudablemente, el orar me va a traer respuesta y esa respuesta me va a ayudar a creer, a tener fe. Pero no podemos olvidar que la oración no es como una máquina dispensadora de galguerías, esas que hay por ahí, que usted mete una moneda y sale el paquetico de galletas. No, 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 no. El propósito de la oración no es que yo supla mis necesidades, no. El propósito de la oración es la gloria de Dios. Y obvio, cuando Dios responde a mi necesidad, su nombre es glorificado. Giovanni, tenemos que avanzar un poco. Perdona que a veces me extiendo un tanto. No, tranquilo, mi padre, es que el tema es apasionante, es lindo, es lindo el tema. Y ver esto de la oración como una conversación es maravilloso porque cuando lo vemos de esta manera, entendemos que el que conversa es alguien que no solamente habla, sino que también está escuchando. Por eso es que el tercer beneficio que nos brinda hacer de la oración una conversación es que es conseguir respuestas para la vida. Conseguir respuestas para la vida. Ese es el tercer beneficio. Hay respuestas porque estamos hablando de una conversación, de un diálogo, ¿sí? Es donde escuchamos la voz de Dios a situaciones muy específicas y muy particulares de nuestra propia vida, ¿sí? Porque como bien lo decías ahorita, pues a veces, y no, pues dice, yo solo enfrento dificultades todas las semanas, ¿cierto? Todos nosotros enfrentamos situaciones que queremos cambiar, situaciones que son complejas, con las que llevamos tiempo, en ocasiones lidiando, ¿sí? Y necesitamos respuestas respecto a esas situaciones. Y cuando uno ve la Biblia, cuando uno ve la palabra de Dios, uno ve los hombres que ya están registrados consultando al Señor por medio de la oración y el Señor le responde. El Señor le responde. Quiero mostrarles dos ejemplos. Mire, por ejemplo, el ejemplo del rey David en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 14, versículo 10, dice, así que David consultó a Dios. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Uy, qué bueno es poder tener esa respuesta al Señor clara en el momento de tomar decisiones. Y hay otro caso también muy lindo y muy especial, y es el del profeta Habacuc. Él hace una queja al Señor, ¿no? Él ora, pero con esta emoción se queja delante de Dios y viene la respuesta de nuestro Señor diciéndole, y el Señor me respondió, esto está en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 2 al 3, dice, y el Señor me respondió, escribe la visión y grábala claramente en las tablillas para que las leas de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Entonces aquí está la respuesta del Señor, pero fue una respuesta particular, porque el Señor le respondió al profeta dándole una palabra que debería quedar escrita, como certificando que eso se iba a cumplir, que el día que eso se cumpliera, iba a certificar que era Dios mismo quien había hablado. Una costumbre que ahora han adoptado parte de nuestros políticos ahora en campaña, ¿no? Que cogen sus promesas y van allá, vean, notaría, lo dejo escrito para que quede constancia que yo sí lo voy a hacer, un poco como copietas, pero realmente el Señor nos dejó la escritura para darnos cuenta que cuando vemos el cumplimiento de todo lo que ahí está escrito, sabemos que hay un Dios fiel, un Dios que cumple lo que Él dice. Y esto nos recuerda que la forma más confiable como Dios habla es por medio de su palabra escrita.
¿sí? De hecho, este domingo, cuando leíamos la carta de Pedro, él nos recordaba, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? La Biblia, la palabra de Dios, la palabra escrita. Esa es la más segura. Y eso es muy importante tenerlo claro. Y también tener claro que definitivamente la oración es un lugar de respuestas. La oración es eso, es un lugar de respuestas. ¿Sí? Y para que estemos completamente seguros que es el Señor que nos está hablando, debemos leerlo en su palabra, pedirlo que nos confirme a través de un texto. El Señor nos va a dar un versículo, nos va a recordar una promesa y tener también algo claro, ¿no? Que tener la respuesta de Dios no necesariamente significa que ya con esto se arregló el problema, ¿no? Que Dios lo solucionó, porque a veces el problema sigue ahí, ¿sí? El problema sigue ahí, pero ya tenemos una respuesta de Dios. ¿Sí? Y por medio de esa respuesta, Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de lo que habla el apóstol Pablo, ¿cierto? Que debemos orar y que en ese ejercicio de la oración, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cuándo sentimos esa paz? Cuando leemos una palabra, una promesa, y uno, wow, uno descansa. Así que, amado que me acompañas y nos acompañas en esta noche de estudio, si tú estás buscando una respuesta a un asunto importante de tu vida, que llevas tiempo sin tenerla, algo que debes hacer es tomar un tiempo para apartarte con el Señor, ir a conversar con Él, ojalá en ayuno, en oración, en Biblia, con papel, con lápiz, porque en los momentos críticos esta es una de las formas como el Señor nos responde. Y si mal no recuerdo, mi paz, fue eso lo que usted experimentó en un momento difícil cuando estaba empezando nuestra iglesia, ¿no? Sí, yo tenía 24 años, tenía una sensación de frustración, de derrota, y el pensamiento que pasaba por mi mente era ya casi inevitable, era renunciar, entender que no iba a dejar de ser cristiano, pero que tal vez yo no había sido llamado a ser pastor. Y en medio de esa crisis, pues Dios me habló en Sofonías 3:12. Yo oraba y clamaba a Dios para que llegara gente rica, porque pensaba en mi ignorancia que si llegaba gente así, pues que la iglesia iba a proyectarse. Para esa época no teníamos ni 40 personas consolidadas. Difícilmente pagábamos el arriendo de 40,000 pesos mensuales. Y Dios me habló ahí, Sofonías 3:12, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Dios me dijo, tranquilo, no son los ricos, soy yo el que voy a sostener. Y aunque tengas un pueblo humilde y pobre, tú le vas a enseñar a confiar. Y realmente he visto en ya casi 30 años la respuesta a eso. Ver cómo hermanos humildes, sencillos, que eran empleados en Colabastos, por citar algunos ejemplos, y ellos saben quiénes son. Hoy en día son personas muy prósperas, bendecidas y lo más lindo, generosas con este proyecto del reino de Dios. Entonces realmente sí, ese día cambió mi vida, me marcó, me transformó. Ese día obtuve una respuesta porque fue la forma en que Dios me dijo, no, Señor, tú no me renuncias a mí, tú tienes que seguir adelante y bueno, como pueden ver, ya la vida pasó. Ya no tengo 24, tengo 54 años y ha sido muy lindo desde esa palabra. Pero en cuarto lugar, otro beneficio es que conversar con el Señor nos permite capturar la presencia de Dios. Y ojo con esa palabra, capturar. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes. La Biblia dice que Él es omnipresente. Pero la presencia de Dios, aunque está en todas partes, no se manifiesta en todas partes. ¿Dónde se manifiesta? Pues donde se le busca. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La Biblia dice el profeta Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Definitivamente
si queremos experimentar la presencia de Dios, tenemos que aprender a orar, a clamar, a interceder. Eso es muy, pero muy importante. En tiempo de la pandemia recuerdo que con mi familia extendida hacíamos reuniones por Zoom y pues era bonito verlos, escucharlos, pero era muy difícil no poderlos abrazar, no poderlos tocar. Y cuando tuvimos que enfrentar el duelo, la pérdida de familiares, de hermanos de la iglesia, pues era muy difícil y más en pandemia que se suponía no podíamos tocar ni abrazar a nadie. Pero óiganme, la buena noticia es que cuando hablamos con Dios, no estamos en una videollamada o en un Zoom, no. Cuando nos comunicamos con Dios por medio de la oración y la Biblia, literalmente experimentamos su presencia. Dios está ahí con nosotros. Y yo creo que es a eso a lo que se refiere el profeta Jeremías, cuando con total autoridad denunció a los falsos profetas de su época, que siempre habrán en este tiempo también. ¿Y qué dijo él? Leámoslo, Jeremías 23:18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Pregunta él, acusando a esos falsos profetas que hablaban era de su corazón pura vanidad para alegrarle el oído. Ese texto estuvo, es un término, y perdone que no queremos presumir de nada, proviene de un verbo hebreo, amat, que significa permanecer de pie, estar delante de alguien. Es quien se aparta para ver la palabra, para oír la palabra. Es sencillamente estar en la presencia de Dios. Es similar a lo que Jesús nos enseñó por allá en Mateo 6, cuando dijo, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. No te quepa la menor duda, hermano, hermana, cuando tú oras y lo haces con una disposición sincera, Dios está ahí. Puedes capturar y experimentar la presencia de Dios. Creo que una de las facultades que tenemos como seres humanos es las manos, las manos. No podemos decirle a la puerta, ábrete, sésamo, y esperar que se abra, pero con la mano podemos abrirla. Pero el Señor no es así. Él actúa no con las manos, sino por su palabra. Cuando uno lee Génesis y Dios dice, sea la luz, ya, de una vez, por medio de la palabra. Y creo que era lo extraordinario de Jesús, que por medio de la palabra expulsaba demonios, por medio de la palabra sanaba a los enfermos. Eso impactaba a las personas. Y creo con todo mi corazón que Dios no ha cambiado. Él sigue obrando hoy por medio de su palabra. Por eso, vuelvo a lo mismo. Si no estás experimentando la presencia de Dios, probablemente es que no estás orando o estás orando en modo de piloto automático o has hecho de la oración un monólogo y nada más. Pero cuando uno entra en la presencia de Dios con un cántico, queriendo escuchar su voz y orando, es imposible no experimentar la presencia de Dios.
Yo no siempre lloro en su presencia, pero sé que está el Señor ahí. Yo no siempre siento fuego, un corrientazo, pero a veces sí, pero no siempre, pero sé que Él está ahí. Como dice un cántico, aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás ahí, sé que estás ahí. Así que hoy queremos ir terminando, pero animarles que entiendan esto. La única forma de aprender a orar que yo conozco es orando. A orar se aprende orando. Y quisiera pues que empieces a hacerlo, así sean 5 minuticos cada mañana, 5 al mediodía, 1 minuto antes de comer, orar, no sé, pero ve desarrollando ese hábito. Y pues, Giovanni, hablando de oración, ¿qué tal si terminamos este tiempo orando y pues compártenos esa frase tan magistral, llena de sabiduría que compusiste para esta enseñanza? No, mi paz, gracias, realmente ha sido un tiempo lindo, reflexionar respecto a a la oración como una conversación, porque es este Dios relacional, eterno, que siempre ha hecho todo por estar cerca de nosotros, y uno con el pecado apartándose y el Señor queriendo acercarnos, ha hecho todo, envió a Jesucristo a la cruz del Calvario, nos dio su Espíritu Santo, nos ha dejado su palabra escrita que la tenemos ahora en todos los colores, olores, sabores, la tenemos en el celular, diferentes versiones. Amados, no nos perdamos, no nos perdamos este privilegio de conversar con el Señor a través de de la oración, porque quien con el Señor aprende a conversar, la presencia de Dios siempre va a disfrutar. Quien con el Señor aprende a conversar, la presencia de Dios siempre va a disfrutar. Yo creo que podemos cerrar este tiempo entonces, mi paz, orando, orando. Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, te damos muchas gracias, Padre bueno. Te damos gracias por aquello que nos ha recordado en esta noche. Y queremos pedirte perdón, Señor, por esas oraciones en automático, por esas oraciones en la carne, por esas oraciones como un monólogo, Señor, afanadas. Señor, perdónanos por eso, Padre, porque hoy entendemos que esto no ha sido agradable para ti y en el fondo tampoco lo ha sido para nosotros, Señor. Queremos como iglesia llegar a otro nuevo nivel en la oración, Señor. Empezar a conversar contigo, a tener tiempos deleitosos en tu presencia, donde podamos conocerte, Señor, experimentar quién eres, Dios mío, ver tus atributos, ver tu presencia, ver tu gloria, sorprendernos, Dios mío, y de esta manera fortalecer nuestra fe, Señor, recordar esas promesas maravillosas que tú tienes para nosotros, Dios mío, y encontrar esas respuestas para la vida que tanto estamos necesitando, para no andar confundidos, para no andar sin luz, sin dirección, pero sobre todo, Padre, en ese lugar secreto queremos experimentar tu presencia viva, tu presencia real, Dios mío, a través de la fe, a través de aquello que nos enseña tu palabra y a través de la convicción que nos da tu Espíritu Santo. Señor, por favor, que podamos disfrutar de tiempos de comunión lindos, renovadores, fortalecedores, Señor. Fortalece la fe de tu iglesia, fortalece el hábito de la oración dentro de tu iglesia. Queremos permanecer mucho más tiempo contigo, Padre, para esforzarnos y seguir adelante, Señor. Seguir adelante en la meta, el supremo llamamiento, lo que tú tienes para nosotros, los planes, los propósitos, la misión que tú nos has dado, Señor, de vida. Y para eso te necesitamos, Señor. Gracias por este hermoso recurso de la oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Muchas, muchas, muchas gracias, Giovanni, por este lindo tiempo de enseñanza, de oración. Salúdame a Janet, a Angie, a Sharon y a esa linda iglesia
allá en Ciudad Bolívar, un lugar que amo con todo mi corazón. Gracias, mi padre. Ha sido un gusto y un privilegio estar aquí en esta noche. Muchas gracias. Y muchas bendiciones a todos, amados. Gracias por estar ahí conectados. Bien, amados, tenemos que ir cerrando nuestra transmisión hoy, 1 de noviembre, no sin antes recordarles que este próximo viernes a las 6 de la mañana, hablando de oración, pues tenemos un espacio para orar. Así que si tienes algún discípulo que está caminando recién con el Señor, dile que se conecte, porque a orar se aprende orando. Y este domingo que viene tendremos nuestro enfoque en las misiones. Por favor, recuerda que somos una iglesia misionera y que todo cristiano verdadero tiene que ser misionero. Oremos para cerrar este tiempo. Padre, muchas gracias por este tiempo, por la oración, por la palabra, por la alabanza. Gracias, permite que todo esto produzca un fruto especial en nuestra vida para la gloria tuya. Dale descanso a tus hijos hoy, renueva sus fuerzas. Desde ya colocamos este mes de noviembre, que tu pueblo pueda experimentar tu presencia, pueda tener respuesta, pueda ver tu gloria. Permite, Señor, que tus hijos puedan terminar este año en victoria y en bendición. Aléjate, lo rogamos, de nuestra vida, el pecado, la enfermedad. Desbarata toda acechanza del diablo en nuestra contra y danos victoria, te lo rogamos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Con gozo decimos amén, amén. Un gran abrazo. Recuerden, están en mi corazón y en mis oraciones. Nos vemos pronto. Chao, chao.